Hemos estado hablando estos últimos 2 domingos del vestido de boda. Continuamos en esta reunión, parte 3, con el vestido de boda. Quiero comenzar leyendo una escritura que está en Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Desde el verso 8 al 14 vamos a leer. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Cuando aquí dice que nos vistamos del Señor Jesús, con nuestra mente finita, como que se nos es un poco difícil entender esto. Digo, por ejemplo, a mí. Pero cuando yo leo el contexto de ese verso 14, que nos dice que debemos vestirnos del Señor Jesús, yo entiendo que esto debe ser no simplemente lo que hablamos, sino lo que vivimos. Lo que vivimos. Quiere decir que para yo estar vestido del Señor Jesús, quiero saber, pues entonces yo tengo que leer la biografía completa de Cristo. Tengo que ir a los evangelios, a los 4 evangelistas, que hablan de la biografía de Cristo. ¿Cuál era la actitud que Cristo tenía hacia el prójimo, hacia los demás? Jesucristo no buscó su propio bien, sino el de los demás. Él vino para hacer al 100% la voluntad del Padre. Y cuando usted escudriña las Escrituras, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo, aquí en el planeta Tierra vamos a descubrir que el ser humano, yo creo que se divide en 3 grupos en cuanto a los bienes materiales se refiere. Están los millonarios, están los que están en un ambiente medio, ¿no? Clase mediana.
y están los pobres. Y están los pobres. Y cuando uno escudriña la Biblia, vamos a ver que hay alguien, no en el planeta Tierra, que está pendiente a los pobres, y de hecho, este alguien es Dios. Y aún en el viejo pacto, el pueblo de Israel tenía mandamientos de parte de Dios para que socorrieran al pobre, al huérfano y a la viuda. Y Dios no ha cambiado, Él no cambia, y esas instrucciones se tienen que mantener en la práctica hoy en día en la iglesia. Y cuando, para mí entender esto un poquito más claro, a esto yo le añado por qué la Biblia dice que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Cuando leemos la biografía de Cristo, lo vemos que Él era el Cordero de Dios caminante. No estaba estático en un solo lugar. Él usaba sus pies para predicar las buenas nuevas, para anunciarle a aquel pueblo que el reino de los cielos se había acercado. En otras ocasiones dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Pero no solamente usaba los pies, sino que también Él usaba las manos para imponer manos y sanar a los enfermos. Usaba sus manos para cuando tenía que dar de comer a multitudes. Él las usaba para tomar aquello que era poco humanamente hablando, pero que se lo entregaban a Él, y luego que Él los tenía en sus manos, lo bendecía, y Él podía multiplicar aquellos panes y aquellos peces para darle de comer a una gran multitud, y que sobrara de aquella multiplicación. Él usaba su boca, como dije ahorita, para predicar las buenas nuevas, pero también para traer palabras de consolación. Usaba palabras para darle gloria al Padre. Pero Cristo, cuando resucita, ascendió a los cielos, donde después de la ascensión de Cristo, Él quiere seguir haciendo esas obras que Él comenzó en su ministerio terrenal, pues a través de su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia. Como leímos ahí en Romanos, una de las cosas que el llamado pueblo de Dios tiene que darse cuenta es que ha perdido la visión del propósito celestial. Y hace mucho tiempo atrás, la iglesia se ha olvidado, incluyendo aquí a los líderes, pastores, evangelistas, para preocuparse más
por lo que el Señor no quiere que nos preocupemos. ¿Cuánto dinero han estado invirtiendo las congregaciones, los concilios, en compra de terrenos para edificarle y que casa a Jehová, cuando Dios no ha mandado eso? Y al hacer estas cosas se están olvidando de lo que en realidad es la voluntad del Padre. Que nos preocupemos los unos por los otros, pero que de los pobres no nos podemos olvidar, aunque no estén aquí congregándose con nosotros en las reuniones. E inclusive los cánticos que se han cantado hoy, todos están en el libro de Apocalipsis, donde se habla de una esperanza que tenemos. Y Santiago nos dice: hermanos míos, ¿no ha escogido Dios a los pobres de este siglo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Dios ha prometido? Y ahí está hablando del pobre materialmente hablando, porque el que tiene dinero depende del dinero. El que tiene bienes materiales depende de los bienes materiales. Pero el pobre no tiene en quién depender aquí en la tierra. Le es más fácil entonces depender de Dios. Depender de Dios. ¿Y qué ejemplo nos pone Cristo? Y está en Mateo capítulo 6. Cuando nos habla de que no nos preocupemos por qué hemos de comer o qué hemos de vestir. Y nos habla de las aves que vuelan, que van de árbol en árbol, que surcan los aires, no trabajan. Dice, pero Dios las alimenta. Entonces viene la pregunta del Señor Jesús: ¿no valéis ustedes más que las aves que Dios alimenta? Pues entonces, si esto es así, nos dicen, no, pues no se preocupen por lo que han de comer o por lo que han de vestir. Nuestro Dios sabe de qué estamos faltos. Y Él es nuestro proveedor. No solamente Él proveyó a Cristo como la provisión para nosotros, para la redención y perdón de nuestros pecados, sino que también Él es el que nos provee. Pero a Él le gusta proveer a aquel pueblo que sabemos que Él sabe de qué es que estamos necesitados. Por eso Santiago en su epístola dice, aquellos que oran mucho, ¿no? Y Santiago dice, Santiago no está rechazando la oración, ¿no? Pero él dice, sí, pero lo malo es que ustedes están orando mal. ¿Ve? Porque ustedes están orando para vuestros deleites. Entonces hay muchos que cogen y citan a Cristo cuando Jesucristo dice que Él iba al Padre, el cual era mayor que Él. Así es que cualquier cosa que ustedes pidáis en mi nombre,
Téngalo por seguro que tiene las peticiones contestadas. Bueno, si la Biblia se compusiera de ese versículo bíblico nada más. Pero el Espíritu Santo inspira a Juan en su primera epístola y dice que tenemos las peticiones contestadas de parte de Dios cuando oramos conforme a su voluntad. A su voluntad. Y fíjense si las obras son importantes, que Cristo las hizo y le dio la importancia que tienen. Porque mire lo que se atrevió a decirle Cristo a los que los rechazaban, a los que no creían en Él, no creían en lo que Cristo decía. Querían apedrearlo y Jesucristo le dice: ¿por cuál buena obra ustedes quieren apedrear? Bueno, le dijeron: no es por las obras que haces, es por la blasfemia que acabas de decir, que tú siendo hombre, te haces Dios, te haces hijo de Dios. Ellos no entendían eso porque tenían velos. Pero no los acusemos ni los critiquemos, porque tenemos que examinarnos si todavía en nosotros hay velos espirituales. Amén. Que no nos permite ver las cosas que son del Espíritu. Por eso hay que tener cuidado y examinarnos a nosotros mismos, a ver si en nuestro sistema, en nuestra mente, en nuestro espíritu, todavía hay la tendencia de cosas que nos enseñaron y practicábamos cuando estábamos en la religión. Y esto hay que hacerlo porque yo entiendo que cuando uno tiene que hacer una transición, o sea, un cambio, no es fácil. Y después, si ese cambio tiene que ver con algo que va por mucho tiempo que yo lo tengo que abandonarlo. Hay creyentes que no entienden, no se les ha enseñado que la Biblia nos enseña y qué es lo que quiere decir cuando Pablo dice que vamos de gloria en gloria. Esos son cambios, porque se supone que hoy la gloria o la manifestación de Dios en nosotros no sea la de ayer, sea la de hoy, que ha sido más superior que la de ayer, que la de la semana pasada. Y eso tiene que ver, cuando yo hablo de la gloria de Dios, es la revelación que vamos teniendo de Jesucristo. Y tenemos que por obligación mencionar a Pablo, cuando le escribe a los filipenses, un hombre como este, escogido, llamado, elegido por Dios para ser apóstol, predicador y maestro de los gentiles, de nosotros. Fue llevado al tercer cielo. Y aún con todo eso, le dice a los filipenses: yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Amén. Una cosa hago, dejando lo que queda atrás y extendiéndome hacia el frente. Porque el deseo de él era conocer más y más a Cristo. Gloria. Amén. Así que, hermano, tenga cuidado, no hemos llegado. Estamos en ese proceso. Pero ese crecimiento se va a dar en cada uno de nosotros dependiendo de cuánto amor le tenemos a Cristo Jesús. Y si lo amamos, tenemos que amar su palabra. Tenemos que diariamente alimentarnos
de esta palabra que Él nos dejó, porque es a través de esto, de la enseñanza de la palabra, es que vamos a tener ese crecimiento, no de algunos, sino que es la voluntad de Dios que seamos todos, como dice Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento y a la estatura del varón perfecto. ¿Cuál es el propósito de ese crecimiento que Dios quiere darnos? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Niño fluctuante es uno que cree una cosa hoy, mañana escucha cualquier disparate por un video o por televisión de un predicador que grita, brinca y habla en lengua, y entonces ahora cambia de aquí para creer lo que aquel dijo, porque se está viviendo mucho, no todo, pero hay muchos que están viviendo evangelios de emociones. Y esto no es asunto de emociones, esto es asunto de creer en el corazón. De creer en el corazón, hermano. Y Jesús le dice a estos que los rechazan, Jesús le dice, miren, esto está en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, léanlo completo. Si ustedes no creen por lo que yo les digo, pues créanme por las obras, créanle a las obras. Porque las obras que yo hago dan testimonio que el Padre me envió. Y esas obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta. Wow. Sino que el Padre que me envió es el que las hace a través de mí. Ahora, Cristo quiere seguir haciendo sus obras que comenzó a través de nosotros. Por eso Él dijo, así como me envió el Padre, le dijo a los discípulos, así yo los envío a ustedes. Y congregarnos en un lugar como este no es que esté mal. Tenemos que congregarnos para cantarle al Señor, ver al hermano que hacían días que no lo veía, saludarnos y recibir sobre todo la palabra. Pero esto no es todo, hermano. Tenemos que tener una mentalidad de reino, y que en el reino celestial, donde Cristo dejó establecido aquí, la iglesia, repito, es el cuerpo de Cristo. Y es a través del cuerpo de cada miembro que Jesucristo quiere seguir haciendo las obras que comenzó. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que él trabajó más que ningún otro de los apóstoles. Pero aclaró y dijo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Ya, esto lo tenemos que tener claro, que quien nos mueve a manifestarnos en amor con hechos, no es para que nos demos brillo, no es para que busquemos nuestra propia gloria, sino que cuando tengamos que hablar, podamos decir confiadamente, esto yo no lo hago por mi propia cuenta, sino que el que mora en mí es el que hace estas cosas. Es la gracia de Dios en mí, no soy yo. Yo soy simplemente un instrumento en las manos de Cristo Jesús. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y orar por aquellos que les gusta vanagloriarse ante las cámaras de televisión, ante los videos que tiran por Facebook, que quieren ser vistos ellos y no que vean al Señor a través de ellos.
Todo esto se está dando, hermano. Como leímos en Romanos, hay que despertarnos del sueño. Porque estamos en este proceso, estamos en este caminar. Y esta palabra, aunque es un poco difícil decirlo, porque yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero puede darse el caso que cada día que pasen, semanas, meses, veamos más butacas vacías. El anhelo de nosotros es que tengamos que comprar más butacas. Pero la Biblia me habla bien claro y me dice que en los postreros tiempos muchos apartarán el oído de la verdad. Se van a seguir congregando, pero con aquellos maestros que les dice lo que ellos quieren que les digan. Que sea una palabra dulce a su oído y que satisfaga los deseos de su alma y de su corazón, su vanagloria. Pero cuando se enseña la palabra, que la iglesia está llamada a enseñarla, como dice Pablo a Timoteo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hay un proverbio, no lo recuerdo si es capítulo 22 y verso 23, donde tienes que tener cuidado porque la Reina Valera dice: compra la verdad y no la venda. Esa traducción está mal. La verdad nunca ha estado a la venta. Y la verdad jamás podremos comprarla. El original lo que dice es: adquiere la verdad, recíbela, pero no la vendas. Y estamos recibiendo dardos de fuego del maligno para que apartemos, como hizo Eva, nuestros oídos espirituales de la perfecta voluntad del Señor. Por eso Pablo en 2 Corintios 11:3 lo dice: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la fidelidad a Cristo. Y en esto todos tenemos que tener cuidado. Por eso es que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Por eso es que si entendemos esto, pues vamos a entender lo que dice Efesios 2:10, que somos hechura de Dios en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Por qué son buenas? Porque aquí no hay bueno ni uno en la tierra. ¿Pero por qué esas obras son buenas? Porque son obras de Dios, las cuales Él preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas, las llevemos a la práctica. Hermano, el conocimiento es importante. Crecer en el conocimiento de Dios y en la gracia. Pero de nada me sirve a mí yo tener un 95% del conocimiento espiritual y que nada de lo
que yo conozco esté llevando a la práctica lo que yo debo llevar a la práctica. Que de hecho eso es una forma de predicar el Evangelio. Que el Evangelio no solamente se predica con la boca, hablando. He citado mucho aquí a Lucas 17 o 16 creo que es. Cuando Jesús le dice a los discípulos, ganen amigos con las riquezas injustas. ¿Qué son las riquezas injustas? Todo lo material, hermano. Todo. Lo único justo es lo que viene del cielo. Las bendiciones de Dios. Pero todo esto, lo material va a perecer. Va a perecer. Mateo 5:14. Mateo 5:14. Voy a citar palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Para qué es la luz? Para alumbrar. Para alumbrar. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Yo creo que eso lo entendemos, se ha explicado. Un almud es una caja grande que tiene un hueco por debajo. Y antes que no había electricidad, por ejemplo, 14 años que yo viví, lo que conocí fue la vela, el quinqué, el farol, el hacho. Pues si de noche se prendía el farol, se ponía en un lugar alto o se enganchaba para que esa poca luz nos alumbrara. Pero si lo poníamos debajo de un cajón, estaba encendido el farol, pero no iba a alumbrar a nadie. ¿Ok? Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros nos dejamos ver a los demás por las buenas obras que estamos llamados a practicar, los que nos ven van a ver, y esas buenas obras van a servir de luz para que alumbremos a los demás. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque a veces decimos esto es verdad, pero consciente o inconscientemente hacemos acepción de personas. Y Dios no hace acepción de personas. Hay veces, no va mucho que yo entré a una panadería y había un joven al frente. Estaba allí medio recostado. En la forma que lo vi, en la forma que estaba vestido, yo sé que está pendiente. Y yo entré. Seguido viene el dardo, ¿le daré algo o no le daré? Porque a lo mejor eso es para droga. Entonces viene la duda, ¿no?
Y la duda, pues, si uno tiene un pesito, que casi siempre es lo que uno que se lo reserva. Pero recibí una lección. Recibí una lección. Oiga, porque qué dispuestos estamos para usar las manos, para señalar, para traer mensajes de juicio. ¿Cuán dispuestos estamos? Estoy hablando en términos generales. Hay un enfermo que tenemos que irlo a visitar. La mentalidad de uno es llevar la Biblia y las manos para imponer manos y para que Dios lo sane. Amén. Pero cuán difícil se nos está haciendo entender el Eclesiastés capítulo 3, que todo tiene su tiempo. Hay tiempo que no es para imponer manos y orar para que Dios lo sane, porque se está haciendo eso y no se están sanando. Hay tiempo para que usted coge esa mano y se la lleve al bolsillo. ¿Cuán difícil es eso? Sacar la cartera, abrirla, y aquí está. Y si hay duda, la lección que yo recibí fue la siguiente. Cuando fui a salir, yo venía pensando, ¿le doy o no le doy? Pero el que salió antes que yo traía en la mano una funda y otra más pequeña. No, mentira. Tenía una funda, pero en la otra traía un container de jugo. Y cuando yo me le quedé mirando, él le dio a aquella persona que estaba allí, y aquello era un buen sándwich que él le compró para que se lo comiera. Y yo dije, pero ¿por qué yo no pensé en eso? Y el Señor, perdóname. Nosotros somos muy rápidos para mantener un patrón de conducta que nos creemos que eso es lo correcto. Tenemos que visitar a fulano que está enfermo y nos dijeron que pasar. Es como les dije ahorita, la mentalidad de uno es la Biblia y déjame ver qué porción leo y para orar. Cuando no buscamos la guianza del Espíritu Santo para ver qué es lo que hay que hacer por esa persona. Y después que hagamos las buenas obras, entonces oramos dándole gracias a Dios. Y que nos llamemos siervos inútiles, porque lo que estamos haciendo es lo que se nos mandó a hacer. Amén. Así es que somos la luz del mundo, pero Jesucristo nos dice que no es solamente por lo que digamos, porque recuerden, hay unas escrituras que muchos las están malinterpretando, y es precisamente al apóstol Santiago cuando dice que la fe sin obra está muerta en sí misma. Y él trae el ejemplo de Abraham, trae el ejemplo de Rahab la ramera. Y él dice, tú dices que tú tienes fe. Ok, muéstrame tu fe por tus obras. Yo te voy a mostrar mis obras por la fe. Y muchos creen que Santiago está contradiciendo a Pablo en Efesios 2, que dice que la salvación es por gracia. No, hermano. Aquí hay que tener cuidado. Cuando dice Romanos 5:1 que somos justificados pues por la fe para con Dios, es para con Dios. Eso es un acto que se da entre Dios, y el creyente. Ese acto de justificación jamás lo va a ver un impío. Ningún ser humano. Es más, muchos no nos van a entender, porque siempre nos ven como lo que somos, seres humanos, imperfectos,
que cometemos errores. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, que nos convertimos a Cristo, hay alguien que me tiene que dar testimonio a mí de que yo soy un hijo de Dios, y no son los que están fuera de mí, los incrédulos, inclusive los hermanos. ¿Y quién es? Ese testimonio es alguien que me lo da en mi espíritu, como dijo Pablo. El Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Son actos que no se ven. Eso es algo que Dios está obrando en nosotros, para la gloria y honra de Él. Pero hermano, siguiendo este tema, a lo mejor podemos entender un poquito mejor lo que dijo Cristo en Mateo 7, donde Cristo dijo que en aquel día cuando Él venga, muchos le van a decir a Él: Señor, pero en tu nombre predicamos en las plazas, sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Eso fue verdad lo que ellos le están diciendo. ¿Qué le dice Jesús? Apártense de mí, porque nunca. La mayor parte de las versiones dicen nunca los conocí, y hay una versión que es la más que me gusta. Dice, nunca los aprobé. Nunca los aprobé. ¿Y por qué? Porque los de ellos eran predicar y predicar y predicar con su boquita de comer, orar por los enfermos, ver milagros. Los milagros era lo que los motivaba. Y ven para que veas tu milagro, para que recibas tu milagro. Pero cuando se habla del tema de ayudar al pobre, vamos a orar para que Dios supla. Entonces las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, muchos la están ignorando. Y cuando usted lea Santiago, entonces va a entender que esas obras que habla Santiago son llevadas a cabo por una fe que Dios nos ha dado, que es la fe de Cristo, que es una fe activa, no estática. Es una fe que nos lleva a actuar porque le hemos creído a Dios. ¿Por qué usted cree que Abraham fue a sacrificar a su hijo? Bueno, léase Romanos 4. Él lo fue a sacrificar porque ya Dios se lo había prometido, el hijo llegó. Ahora después que llega me lo pide. Pues Abraham se mantuvo creyendo en lo que Dios le había prometido al principio. En otras palabras, aunque lo mate, lo tiene que resucitar para que cumpla su palabra. Entonces es que él creyó en esperanza contra esperanza. Y creyó que Dios es el que le da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Así es que se ve por la televisión, por los periódicos, muchas agrupaciones que están dedicados, mire qué cosa, porque todos los extremos son malos, a ayudar a los necesitados. Y aquí hay que hacer un balance en las dos cosas. La predicación del Evangelio, cuando hay que predicarlo, y las buenas obras que Dios preparó de antemano. Hay gente que está haciendo buenas obras. Hay religiones que lo están haciendo. Pero no están predicando el Evangelio. No creen. Son miembros de religiones. Aquí se está hablando de la verdadera iglesia, del verdadero pueblo de Dios.
Porque yo he escuchado a muchos citar esta escritura de Mateo 5. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Pero ten cuidado porque Cristo dijo que si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve solamente para ser tirada y luego ser hollada para que todo el mundo le pase por encima. Y aquí tenemos que saber hacer un balance. Pedirle discernimiento a Dios. Porque en la iglesia, en diferentes congregaciones a nivel mundial, se filtran hijos del diablo que se hacen pasar como hijos de luz y han estafado, han cogido de bobo a muchos creyentes, pero todo eso hay que dejárselo al Señor. Porque cada cual tendrá que darle cuenta al Señor por sí mismo de sus obras, hayan sido buenas o hayan sido malas. Marcos 14, 3 al 9. Hermanos, esto hay muchas, pero muchas escrituras. Y es como les dije la vez anterior, esto es como una puerta que se abre para que usted siga escudriñando. Esta escritura, yo creo que la cité en la reunión pasada, es sobre esta mujer que había sido perdonada por el Señor, había sido libertada, se convirtió en una fiel creyente de Cristo. En un momento que Cristo está en Betania, a Cristo le gustaba ir mucho a Betania, a la casa de Lázaro, de Marta y María. Ese era un lugar que él tenía, que frecuentaba. De hecho, yo he ministrado tanto aquí como en la Florida. Yo no sé si... No, favoritos si no estaban, pero eso ya. Cuando Cristo está ahí, que le hacen un banquete. Y si usted lo estudia con cuidado, ahí podemos ver una iglesia en miniatura. Ahí está Cristo, Lázaro, que tipifica a cada uno de nosotros porque Lázaro había muerto. ¿Se acuerdan? Y Jesucristo lo había ¿qué? Resucitado. Estaba Lázaro en ese banquete, en esa fiesta, estaba en resurrección. ¿Por qué tipifica a cada uno de nosotros? Porque nosotros, dice Efesios 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. O sea que ya nosotros hemos recibido la primera resurrección. Es la resurrección espiritual. Estábamos muertos, hemos recibido la resurrección y Dios nos pasó de muerte a vida por haber creído en Cristo. Allí estaba Marta y María. María, que habían sacado unos cuantos demonios de ella, era una mujer alegre. Pero allí estaba ella. Y estaba Marta, que anterior a eso el Señor le había dado un consejo, una reprensión, como usted lo quiera ver. Cuando él fue a visitar a Marta y a María, María se tiró a los pies de Cristo y Marta estaba muy ajorada en los quehaceres. Tal vez preparándole comida a Jesús. Y le dijo el Señor, dile a María, a mi hermana, que me ayude. ¿Qué le dijo el Señor? Marta, Marta, afanada estás
Hermana María ha escogido la mejor parte, la que nunca se le va a hacer quitar. Ay, hermano, qué hermoso y lindo es estar a los pies de Cristo, escuchándolo. Pero recuerde que Cristo estaba en persona allí. Hermano, ¿y cómo yo escucho a Cristo hoy? Que me hable. Jamás Cristo le va a hablar a usted y a mí si yo ignoro el escudriñar la palabra, su carta que Él nos dejó. Y por eso es que muchos indoctos, muchos están cayendo en la trampa del engaño. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esto no es los domingos nada más. Yo no como los domingos nada más, ni usted tampoco. Si hay aguacate, mire. Entonces yo no puedo tener un crecimiento saludable si lo que escucho es una palabra el domingo. Y déjeme decirle una cosa. El diablo está tirando con todo lo que tiene porque él sabe que le queda poco tiempo. Ya ahí hay unos videos de un científico que ya tiene el local preparado con unas cápsulas, yo no sé, yo les voy a poner un nombre yo, son grandísimas. Tiene todo preparado porque él cree que él puede devolver a la vida a todo aquel que ha muerto y se somete al tratamiento de él. Claro, tiene que empezar dándole 200,000 pesos en vida. Él va a meter ese cadáver ahí con la esperanza de que él en un momento dado lo va a volver a traer a la vida. Eso no es ciencia ficción, eso lo presentaron, yo lo estuve viendo en un video. La pregunta que yo hago, eso es un engañador, un hijo del diablo. La pregunta que yo hago es cuánto le estarán creyendo. ¿Cuántos habrán pagado ya los $200,000? Sí, porque como él sabe después que muera no le pueden pagar más. Pues ya él cogió el pago adelantado. Hay otro que tiene un video ahí donde él prueba que la muerte no existe. Eso es una mentira. Y hay muchos que le creen. Hay muchos que le creen. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de unas cosas, pero siempre buscando la guianza del Espíritu Santo para que podamos hacer un balance y ser cuidadosos en este planeta Tierra que estamos viviendo, que hay peligro por donde quiera. Hay peligros por donde quiera. Usted ahora no se puede enfermar. Antes yo conocía catarro o gripe. Cuando yo me criaba, nos curaban, no nos traían al hospital. Vivíamos en tierra adentro por allá, pero habían plantas medicinales. Seguíamos las instrucciones de nuestra madre. Y al otro lado. Ahora, a todo eso que antes le llamaban catarro y gripe, ¿cuántos nombres tienen ahora? Le da un catarro a uno, ¿te hiciste la prueba del COVID? Tienes que cuidarte. El COVID está, y el COVID es una realidad. Entonces, ante todas estas situaciones, nosotros tenemos que andar como sabios, entendiendo siempre la voluntad del Señor. No
ir más allá de donde debemos ir. ¿Ah? Dios nos ha dado una fe, pero no es una super fe, como muchos están enseñando. Como el pastor allá en Nueva York que salió de las calles, cuando fue una orden, todo el mundo acuartelado, en cuarentena, en las casas, no puede salir nadie. ¿Qué hacía él en las calles de Nueva York? Saludando a todos los que estaban encerrados y él caminando por la calle. ¿Dónde está hoy? Lo agarró el COVID y lo mandó para allá abajo. Yo creo que si vemos el peligro y nos escondemos, somos sabios. Siempre buscar. Ahora, si en medio de la turbulencia, Dios, el Señor Jesús me dice, ven caminando sobre mí, ven para acá, ven caminando. Ya la cosa cambia. Pero tengamos cuidado que esa experiencia la tuvo Pedro. Esa no es para que todos la tengamos. De caminar por encima de las aguas. Aunque eso tiene un sentido espiritual, y es que nosotros estamos caminando todo el día, 24/7, con los problemas que nos atacan. Pero con la fe puesta en el Señor, vamos a seguir caminando con la vista, con la mirada puesta en Cristo, y no nos vamos a hundir como hizo Pedro. Porque es que, no me diga que no, pero la muerte como que le tenemos miedo. Porque si no, ¿por qué vamos a los médicos? Y máximo cuando nos diagnostican con una enfermedad, el mismo COVID, cáncer de la tiroides. Esas son enfermedades que puede que la medicina no haga ningún efecto. Y siempre nos sometemos a tratamiento, porque el deseo es seguir viviendo aquí en esta tierra. Pero hubo alguien que tuvo una experiencia que no, esta experiencia no la cojo yo. Ese fue Pablo. Él deseaba morirse para estar con el Señor, que era mucho mejor que quedarse aquí en el planeta Tierra. Pero yo no puedo repetir eso. Yo lo puedo repetir porque me lo sé de memoria, pero esa fue la experiencia de él. Pero la experiencia mía, deseo yo irme con el Señor mejor que estar aquí en esta tierra. La iglesia se nos ha enseñado a ser con un espíritu que no es del Señor, un espíritu escapista. Ay, las cosas están malas, hermano. Ay, Señor, avanza y ven. Es mejor irnos de aquí, pero cuando viene el momento para morir, ay, doctor, ayúdame, no me dejes morir. Pero la iglesia no puede ser escapista. La iglesia está para, como cuerpo de Cristo, actuar en las buenas obras que Cristo actuó y dejó. Y de hecho Él dijo, por cuanto yo voy al Padre y el Padre mayor es que yo, mayores obras de las que yo he hecho, ustedes van a hacer. Y eso pues hay muchos que están interpretando esa escritura también. Y eso hay que leerlo en el contexto de la Biblia, ¿no? Cuando Cristo dice eso, yo pregunto, en su ministerio terrenal, geográficamente hablando, ¿cuál fue el lugar del ministerio de Cristo? No fue a nivel mundial. Estaba confinado a tiempo y espacio. Y cuando Él le dijo eso a los discípulos, es que la iglesia iba a ir en representación de Él, donde Él en su ministerio no fue. Eso es todo.
Que si Cristo sanó 10 leprosos en ese ámbito geográfico que él estuvo, pues ustedes, yo le doy mi nombre para que en ese nombre ustedes en vez de 10 puedan libertar a 20. Ya es mayor que numéricamente hablando. Eso es lo que quiere decir esa escritura. Pero la iglesia dentro de los locales no va a llevar a cabo las buenas obras que Dios preparó de antemano. Claro, no es dejando de congregarnos, pero como le dije al principio, esto no es todo. Entonces, esta mujer aquí que presenta a Marcos, que es esta mujer que le rompe el pote de alabastro, más o menos valía 300 denarios. 300 denarios aproximadamente era el sueldo de un año de un obrero. Si el calendario judío tenía 360 días, pues tenía que trabajar 360 días para recibir 360 denarios. Ella tenía, el precio de ese perfume era aproximadamente 300, casi la labor de un año. Ella no lo tenía en cualquier frasco metido, ¿no? Tuvo que romperlo. Yo les expliqué. Había unos frascos que eran del cuello largo y finito, que si usted lo viraba con la tapa quitada no salía. Usted tenía que obligarlo para que saliera gota a gota. Eso también tiene una explicación. Y esto no es darnos gota a gota para el Señor. Esto es rompiendo el ego, rompiéndonos nosotros y darnos al 100% por los demás. Amén. Para que haya buen olor. Por eso Pablo dijo a los corintios, para Dios somos olor grato en Cristo Jesús. Para los que se salvan, olor de vida. Y para los que no quieren creer en Cristo Jesús, pues olor de muerte. Pero como quiera, Pablo estaba dando olor. Olor de muerte porque rechazaban la vida. Pero ese olor que emanaba de él era olor a Cristo Jesús. Y ese buen olor tiene que emanar de la iglesia en términos generales. Colectivamente e individualmente, donde quiera que vamos. Voy a ver aquí. En Primera de Timoteo. Hay algo que dijo Cristo ahí cuando esta mujer hizo lo que hizo. Porque muchos se quejaron. Y Cristo los corrigió, le dijo, déjenla, porque ella ha hecho una buena obra. Me ha ungido el cuerpo para lo que lo esperaba, la muerte. Pero Cristo dijo, ella ha hecho lo que podía hacer. Me gusta esta escritura porque hay momentos en que se presenta una situación, se me presenta esa situación en que yo no voy a poder hacer nada. Yo tengo que tener cuidado de no dejarme acusar. Por ejemplo, yo sé el que voy a sacar la cara por ese vecino o por un hermano. Pero hoy, como la tecnología está tan avanzada, siempre hay algo que hoy se puede hacer. Cuando yo me encuentro con una necesidad que no está en mis manos yo resolverla, yo puedo alzar el teléfono y hacer llamadas. Amén. Hacer llamadas. Hay que hacer lo que está al alcance nuestro. Lo que no se puede hacer, pues que no es que no quise, es que no pude hacerlo. O sea que en esto hay que tener cuidado, porque esto no es
una palabra que la veamos como que me quiere llevar a la esclavitud. Nosotros somos libres en Cristo. Y cuando yo no puedo hacer algo que debo hacerlo, pero que no puedo, entonces yo busco otro medio para que los que pueden actúen. Ahí yo estoy haciendo algo. Amén. Primera de Timoteo. Capítulo 1, verso 2, 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Esos patricidas y madricidas son los que no honran padre y madre, son los que maltratan al padre y a la madre, son aquellos que hasta se atreven a pegarle a su padre y a su madre. Para eso son las leyes del Estado, las leyes del Estado, y sobre las leyes del Estado está Dios observándolos. Y ahí tienen una respuesta a la pregunta que muchos se están haciendo: pero ¿por qué tanta criminalidad? ¿Por qué los que se están matando hoy son jóvenes de 18 a 30 años? Amén. ¿Por qué? Porque no honran a padre y a madre. No los tienen en cuenta. Satanás se los ha llevado para la calle y ahí los está matando a temprana edad. Mas, sin embargo, el hijo que honra al padre y a la madre, hay una promesa de parte de Dios. Amén. Que sus días le serán alargados aquí en la tierra. Vamos al capítulo 2, versos 9 y 10. Sistema en la Escritura. Es 1 Timoteo capítulo 2, versos 9 y 10. Asimismo que las mujeres, esto es para las hermanas. Aquí hay para todo. En la Biblia hay para todo. ¿Ok? Y repito, esta es una palabra como cualquier otra para aquellos que querramos obedecerle al Señor. Así de sencillo. Cuando usted haga algo para la obediencia, entiende que sea para la obediencia al Señor, no para ningún hombre, sino al Señor. ¿Y por qué? Usted sabe lo que quiere decir la Biblia cuando dice que somos parte de su hueso y de su carne. En Efesios capítulo 5. Y que trae Pablo el ejemplo del matrimonio. Cuando dice que la mujer, que el marido debe amar a la mujer como a sí mismo él se ama, porque ella es carne de su carne y hueso de su hueso. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir es que la mujer en el matrimonio, eso es sentido de pertenencia. Willy le pertenece ¿a quién? A Nareli. Y a Nareli le pertenece a Willy. Eso es sentido de pertenencia. Por eso cuando dice que somos de Cristo, carne de su carne y hueso de su hueso,
lo que quiere decir es que Cristo me pertenece, pero yo le pertenezco a Él. Amén. Y por cuanto le pertenezco a Él, pues entonces yo estoy y tengo que estar sometido a las instrucciones que Él nos da. Y aquí hay una instrucción de parte de Cristo a través de Pablo para las hermanas. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Mire, en eso, ya que se está hablando de las hermanas, busque siempre lo que hay en el corazón. Porque usted puede ir al beauty y hágame un moño aquí bien, ¿ah? Pero si en su corazón no está la vanidad, es que usted quiso hacerse ese moño porque quiso, no para vanagloriarse ni por ostentar lo que no es, y eso es otra cosa. Por eso es que cada uno tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Pero si aquí está hablando para mujeres creyentes, y la mujer creyente pues lee esa escritura y lo obedece, así de sencillo. ¿Cómo se debe vestir la mujer? Verso 10. Si no con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Que profesan piedad con buenas obras. Es la vestimenta que ellas deben de tener. Que haya esa armonía en la vida matrimonial, que ambos se pertenecen uno para el otro, y que lo que haya que arreglar que está torcido sea en un diálogo, no en una guerra, no en pelea, y que donde vaya uno va el otro. Yo personalmente, yo nunca he estado de acuerdo en que hay un matrimonio que le sirve los dos al Señor, pero uno está en una congregación y ella está en otra. Ahí hay algo malo. Porque el matrimonio, repito, y mire que yo lo he dicho aquí, lo voy a estar repitiendo, es la única institución que está en la tierra, la cual tipifica lo que es Cristo y la iglesia. Si usted quiere saber más, le hace Efesios capítulo 5. La iglesia, el matrimonio entre un hombre y una mujer tipifica lo que es Cristo y la iglesia. Y hoy Cristo no está por allá con los musulmanes y abandonó la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y ambos tenemos que caminar juntos. Claro, nosotros con Cristo, no Cristo con nosotros. Como caminó Enoc. Él caminó con Dios y Dios se lo llevó. No Dios con Enoc, Enoc con Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Permite que esta palabra, Padre de la gloria, haya caído en buen terreno, para la gloria y honra de tu nombre, tanto de los hermanos que estamos aquí, como los que están viendo y escuchando a través del video. En el nombre de Jesús, te oro. Amén.